A pesar de que su personalidad le ayudaba, con el paso del tiempo, cada vez le era más difícil satisfacer a su acompañante. Así que al recibir un segundo ataque, Alfonso se vio en la necesidad de ir a la búsqueda de emociones más intensas. De inicio acudió a parques de diversiones, se subió a los juegos mecánicos que más le inspiraban temor, y pareció funcionar por un par de días, pero después terminó siendo insuficiente. El parásito le demandaba cada vez más alimento, así que optó por realizar deportes de alto riesgo. Alfonso estaba convencido de que debía existir un beneficio excepcional para querer alimentar permanentemente a ese ser que consumía una enorme cantidad de energía y emoción de su huésped, porque de no ser así, no tenía lógica pertenecer a una secta y padecer física y emocionalmente sin obtener nada a cambio. Tal vez era un convenio temporal. Esa noche en el cerro había visto desaparecer a uno de esos seres. A lo mejor no podían permanecer en esa forma mucho tiempo, porque el cuerpo humano no era capaz de alimentarlos indefinidamente. Alfonso ya no sabía qué hacer. Era cuestión de tiempo para volver a ser atacado. Llevaba ya varias noches recorriendo las tumbas de un cementerio. Las ideas se le iban agotando. Si eso no funcionaba, su cuerpo volvería a pagar las consecuencias. Llevaba casi 2 horas caminando sin rumbo, esperando observar algo que lo asustara, y absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta que no estaba solo en el cementerio. A su lado estaba un individuo muy nervioso y parecía intoxicado. Con horror, Alfonso se dio cuenta que portaba un cuchillo. Enfurecido, le pidió su cartera, pero Alfonso estaba paralizado por el miedo. Y cuando estaba a punto de acuchillarle, un chillido agudo se escuchó muy fuerte. El sonido fue tan intenso que los dos debieron taparse los oídos con sus manos. Alfonso comenzó a correr y como pudo, salió del cementerio. Esa noche Alfonso pudo conocer un poco más a su acompañante. Él había reaccionado de forma defensiva porque no estaba dispuesto a perder a su huésped. La vida de Alfonso se había convertido en un infierno. Sus dolores de cabeza eran una tortura y era totalmente agotador tener que vivir tan solo para alimentar a su acompañante. El cansancio y la falta de sueño solo consiguieron que su mente, lejos de llegar a una solución, generara pensamientos con ideas cada vez más delirantes. Y así, Alfonso recibió un tercer ataque tan violento que fue necesario internarlo de emergencia en un hospital. Su versión de un accidente fue rápidamente descartada por el médico. Delante de sus tíos, afirmó que su cuerpo tenía distintas marcas por quemaduras similares. Por su forma de decirlo y de mirarlo, dio a entender dos únicas opciones. Alguien más le estaba lastimando o se autolesionaba. La conversación con sus tíos no fue nada fácil. Le cuestionaron su radical cambio de comportamiento y sus misteriosas llegadas a altas horas de la noche. Alfonso guardó silencio, pero aun cuando ya había sido dado de alta del hospital, sus tíos seguían insistiendo e interrogándolo todo el tiempo. Alfonso tenía en verdad un enorme apego emocional a ellos, así que decidió contarle la verdad a Roberto. Estaba convencido que su acompañante lo atacaría nuevamente y no sabía si su cuerpo sería capaz de resistirlo. Poco a poco fue contando su historia, intentando no olvidar ni el más mínimo detalle. Su tío lo escuchaba atento y se veía cada vez más desconcertado. Él esperaba una historia relacionada con el abuso del alcohol o con malas amistades, pero no una en la que se relataba la muerte de una persona y un ser sobrenatural que lo coaccionaba a sentir miedo y, de no ser así, lo lesionaba quemándole la espalda. Roberto le dijo que en esta vida todo tenía una solución. Él iba a apoyarlo incondicionalmente y juntos buscarían ayuda médica. Alfonso lo miró devastado. Su situación era real, no estaba loco, y entendió que solo había una forma de convencer a su tío. Rápidamente apagó la luz, encendió una lámpara en la habitación
y con un movimiento de sus manos hizo que su acompañante saliera de su escondite. Roberto lo observó aterrorizado. Miró a Alfonso y quiso decirle algo, pero cayó fulminado al piso. A causa de un paro cardíaco, su tío fue internado en el hospital. Un sentimiento de culpabilidad le impidió a Alfonso visitarlo. Roberto estuvo a punto de morir porque él no pudo quedarse callado. Alfonso se dio cuenta que necesitaba ayuda y ya no podía esperar más. No tenía más opciones. Si deseaba vivir y recuperar su libertad, debía buscar a la secta. Por supuesto que les temía, pero era su única alternativa. No sabía si ellos lo aceptarían o lo matarían en un ritual. Decidido y sin decirle a nadie, viajó al rancho y caminó hasta la casa de sus tíos. Esperó pacientemente a que oscureciera y se internó en el cerro. De inicio no sabía dónde buscar, pero a su acompañante le fue indicando el camino. Si avanzaba en la dirección correcta, ese ser se agitaba, impulsándolo a seguir. En medio de la oscuridad caminó con paso firme, aun cuando se estaba muriendo de miedo, hasta que los pudo ver, y ellos a él. Después de esa noche, Alfonso desapareció. Su familia acudió a las autoridades y emitieron una orden de búsqueda. Los habitantes del rancho ayudaron y varias veces recorrieron el cerro sin obtener ningún resultado. El tiempo fue pasando y los operativos cesaron al no existir posibilidades reales de localizarlo con vida. El único en no resignarse fue Roberto. Él conocía la verdad y continuó la búsqueda. 2 años después, en un viaje que Roberto hizo hacia su casa en el cerro, manejando de noche, vio una fila de personas caminando lentamente al borde de la carretera. Roberto detuvo su automóvil y con las luces encendidas miró con atención. Ahí estaba Alfonso. Su tío tocó varias veces la bocina, pero él ni siquiera volteó a verlo. Lucía diferente, pero físicamente parecía estar bien. Quiso correr hacia él, pero se detuvo, porque entendió que si estaba con ellos era por necesidad. No podía permanecer solo con ese espíritu a cuestas. Estar con ellos se había convertido en la única forma de subsistir después de su contagio.